Pidamos de Dios siempre su dirección y que sea Dios hablando a nuestra vida. Amado Salvador, aquí estamos una vez más frente a tu palabra, la que nos alimenta, la que nos edifica. Señor, habla a nuestra vida. Aliméntanos, Señor Jesucristo. A los hermanos, pero también a los amigos, Señor Jesús. Podamos ser entendidos y saber el tiempo, el momento en el que estamos viviendo. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer la palabra del Señor. Les voy a compartir la última parte del capítulo 23. Como les digo, vamos a hacer hoy el contexto en el que se desarrollan estos acontecimientos y estas palabras de Jesús. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así termina el capítulo 23 y empieza el 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, lo que decían los hermanos en la canción, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Bueno, amados hermanos, aquí tenemos nosotros la introducción a este discurso, y aparte de la introducción, pues el origen, ¿no? El por qué se dan estas palabras del Señor Jesucristo en este capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo, que es conocido como el discurso escatológico. Lo decíamos ya hace unos días y explicábamos lo que significa la palabra escatología: el estudio de las últimas cosas o los últimos acontecimientos, las cosas postreras. Siempre estos temas generan, digo alguno, que son como un imán. Yo tengo aquí un imán precisamente y está bien pegado. Esto es un imán, parece una moneda, pero es un imán. Y tiene, sonó ahí, se pega fuertemente. Atrae lo metálico, el imán, pero tiene dos polos. Así que también estas cuestiones de la escatología pues tienen dos polos, y la gente se hace a veces en los extremos con respecto a la profecía bíblica. Unos la desprecian, no les interesa para nada este tema, y los otros se obsesionan con ella. Entonces ningún extremo es recomendable. Hay que tener un sano equilibrio con estos temas. Pero fíjese que desde los tiempos del Nuevo Testamento, ya los temas escatológicos, los temas de las profecías de los últimos tiempos generaban este tipo de reacciones. Por lo que nos escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, que hace unos días la estábamos leyendo allí en la congregación en Poughkeepsie. En esa época, en la que
escribió el apóstol Pedro, quizás alrededor de los 60 después de Cristo, ya algunos se burlaban de estos temas del retorno de Cristo, del juicio final, en fin, ¿no? Entonces, él dice, algunos burladores se levantarán, algunos burladores que dirán, hey, ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde está la venida? ¿Dónde está la llegada que están tanto anunciando ustedes? Y esto todo está igual. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Cuando tenga un tiempito, pégale una leída a ese capítulo que habla también de escatología, lo mismo que Apocalipsis, desde el 20 en adelante habla del juicio final, el gran trono blanco y el juicio que se llevará ya a cabo y el estado eterno. Pero por otro lado, entonces están estos que se burlan, que desprecian la profecía. Eso nos lo cuenta Pedro, pero también Pablo nos cuenta de algunos hermanos en una congregación llamada, la ciudad se llamaba Tesalónica. Entonces, de algunos en esa iglesia de Tesalónica erróneamente estaban creyendo que ya estaban en medio de la tribulación, pues, y que ya estaban pasando por esos momentos últimos. Incluso algunos pensaban que quizás el Señor ya había llegado y que ya se había manifestado el anticristo. Bien, entonces ahí hay esas dos cartas son las llamadas cartas escatológicas, ¿no? Del apóstol Pablo, perdón. Pablo escribe de algunos temas interesantes de soteriología, del plan de salvación, Romanos, Gálatas, o con una carta de un alto contenido eclesiológico, Efesios, muy cristológica, Colosenses, y estas cartas a los tesalonicenses nos hablan de la escatología. No son un tratado escatológico en sí, pero son temas que sobresalen en estas cartas. Entonces él pone allí orden en algunas cosas. En el capítulo 2 de la segunda carta, por ejemplo, él está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Algunos dicen, no, es un solo evento, pero allí se puede interpretar como dos eventos. Nuestra reunión con Él, uno, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dos, como también lo dice en Tito. Eso lo estaremos viendo detenidamente un poco más adelante, entre los argumentos que usamos para decir que estos temas que Jesús va a hablar ahora como respuesta a las preguntas no involucran o no participa la iglesia en estos acontecimientos que vamos a ver en el desarrollo de estos temas. Alguien dirá, bueno, hermano, entonces si no participa la iglesia, ¿para qué lo vamos a estudiar? Uno, porque es palabra de Dios. Allí está, Jesús lo pronunció. Y segundo, pues porque aunque no esté inmiscuida la iglesia en estos acontecimientos, sin embargo, sí hay principios allí que podemos nosotros sacar y aplicar para nuestro propio beneficio. Es como cuando leemos y estudiamos el Antiguo Testamento. No aparece allí la iglesia, aparece solamente el pueblo de Israel, pero hay enseñanzas, hay principios allí bíblicos que son atemporales, aculturales, y podemos aplicárnoslo a nuestra vida y sacar beneficio de estos textos. Entonces, por eso vale la pena estudiar este discurso escatológico, aunque en estos eventos, como es la destrucción de Jerusalén y del templo, que es lo que vamos a hacer la introducción hoy, y el tema de la gran tribulación, no participará la iglesia. Bien, estas son las palabras que el Señor pronunció entonces estando en el Monte de los Olivos, dice el capítulo 24, el versículo 3, en el Monte de los Olivos, en esos días previos a su muerte. Esa última semana el Señor asistía al templo, allí enseñaba, pasaba el día allá y en la noche regresaba a quedarse en Betania, quizás en la casa de su amigo Lázaro de Betania. O sea, hacía ese trayecto a pie, por supuesto, no habían vehículos automotores en esa época, y es en ese viaje en el que se da
se dan estas claras, porque no son confusas realmente. Algunos piensan confundir, enredar las palabras de Jesús, pero Jesús no le gusta, o al Señor Jesucristo no le gusta confundir la gente, todo lo contrario, le gusta sacar a la gente de la ignorancia, le gusta sacar a la gente de la oscuridad y traerla a la luz. Entonces estas palabras son claras, y también lo diremos enseguida. Debemos tomarlas así, literalmente, no alegorizar las enseñanzas del Señor Jesucristo, y tan claras como fueron para los discípulos primeros receptores en ese momento, también son claras para nosotros hoy, la iglesia del Señor en el siglo XXI. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es Jerusalén y de lo que es el templo. Inicialmente, pues para ubicarnos, recuerda, estamos ya en los últimos días de Jesús en su manifestación aquí en esta tierra. Ha pasado ya como unos 3 años por lo menos de ministerio público, y lo decimos así pues porque no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero sí sabemos que se celebraron 3 fiestas de las Pascuas a las cuales Jesús asistió durante su ministerio público. Entonces, efectivamente, al menos 3 años el ministerio público de Jesús tuvo que dudar. Comencé leyendo las últimas palabras del capítulo 23 porque nos hablan de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Duras palabras. Las palabras debieron provocar una reacción de los discípulos. Uy, Señor, ¿cómo así? Vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. Ya es la despedida del Señor. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a leer más adelante una profecía en la que la gente le dará la bienvenida, ¿no?, al Señor. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán sobre él gran lamentación. Entonces, cuando el Señor Jesús salió del templo, Jerusalén y el templo son dos. Bueno, Jerusalén, por supuesto, es la capital. No vamos a hacer toda la historia de la geografía y todo, pero era una ciudad importante en Canaán, los jebuseos, la ciudad de los jebuseos. Allá aparece Melquisedec en el libro de Génesis. Y también más adelante, en la época de la conquista, aunque Josué derrotó a los reyes, parece que no tomó en sí la ciudad, y la ciudad siguió protegiéndose, está en unos montes, hasta la conquista definitiva que se dio en los tiempos de David. David la convierte entonces en su capital, y dentro de esa ciudad allí hay un lugar que se va a convertir como un lugar sagrado. Yo creo que tengo acá unas imágenes y quiero mostrarle a los que tengan la oportunidad de ver el... Sí, aquí está. Miren esta imagen, los que puedan verlo. Aquí tenemos un mapita de la ciudad de Jerusalén. Topográficamente, ¿no? Las líneas de la topografía. Y entonces está el valle de Hinnom y el torrente de Cedrón aquí. Y al oriente, guarden generalmente, a menos que se indique lo contrario, el norte de un mapa está hacia la parte superior, por supuesto el sur hacia abajo, el oriente hacia la derecha y el occidente hacia la izquierda. Así que al oriente de la ciudad de Jerusalén, que es la que vemos acá en estas líneas, está el monte de los Olivos. Aquí está la medida en pies, 2.641 pies
sobre el nivel del mar. Pero fíjese que en este recuadrito que es el templo, bueno, aquí está en donde queda ahora mismo el Domo de la Roca, ¿no? En esa explanada del templo, aquí se puede ver con estas líneas topográficas. Esta explanada del templo está sobre 2.438 pies. Así que hay un poquito más de 200 pies más alto el Monte de los Olivos. Si Jesús estaba en la cima del monte, pues podía ver desde una vista superior a la explanada del templo. Pero lo que quiero decirle aquí que en esta explanada del templo, el Monte Moria, si usted recuerda, si es curioso con la historia de la Biblia, recordará que en este Monte Moria, aquí en este lugar, fue donde Abraham llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio, y donde el Señor le respondió y le dijo a Abraham que no tocara a Isaac, ¿no? Y apareció un cordero allá enredado, un carnero. Y las palabras que pronunció Abraham: Jehová se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Allí, en ese lugar. Más adelante también, eso se convierte en la era de Ornán el Jebuseo, y ese lugar lo compra David. Si usted también lo recuerda, hay una mortandad y el ángel del Señor ya se acerca a la ciudad de Jerusalén, y entonces ese lugar en donde se paró el ángel y dejó cesó la mortandad era precisamente la era de Ornán el Jebuseo, y la compró por su justo precio, porque Ornán se la quería regalar, y él dijo: no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada, se la pagaré por su justo precio. Y compró ese sitio y dejó todo listo para que su hijo Salomón fuese el que edificara el templo. Estamos hablando de la ciudad de Jerusalén y del templo de la ciudad de Jerusalén, porque hasta entonces el Señor habitaba en el tabernáculo. Recuerda usted el tabernáculo en el desierto, pero luego ese mismo esquema del tabernáculo lo ponen en fijo en el templo. El mismo esquema, las entradas, el altar de bronce, la fuente, el lugar santo, el lugar santísimo y los mismos utensilios, la mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar del incienso, y en el lugar santísimo, pues por supuesto, el arca del pacto con su propiciatorio y todo lo demás. Igual, eso pasó, solamente que ya no era una tienda movible, sino que se quedó fijo. Aquí está lo que se puede ver hoy en día. Los que han ido han tomado esas réplicas. Esta es la explanada del templo en el Monte Moria, recuérdelo. Y pues ya no está el templo allí, sino que lo que hay es una mezquita, ¿no? El Domo de la Roca, llaman algunos ese lugar en donde se le rinde culto no al mismo Dios, sino a otro Dios, a los musulmanes. Aquí tenemos nosotros entonces también lo mismo, el Monte Moria. El templo estaba en la explanada del Monte Moria. Esto es en la época en la de Salomón. Ahí está la ciudad de David, pero aquí ya tenemos en los tiempos de la restauración, porque ese templo que edificó Salomón además fue destruido y los babilonios lo destruyeron por completo. Entonces, en la época después, cuando llegó Esdras, Nehemías y con Zorobabel a la cabeza, comienzan a restaurar el templo. Recuerde que el Monte de los Olivos queda al oriente. Hay una puerta oriental que está sellada y que por ahí entrará el Mesías. Es la profecía que hay sobre ese lugar. Bueno, aquí tenemos entonces ya en la época de Jesús. Ya esto es algo más moderno, digamos. El templo, la dimensión del templo en sí no varió mucho, aunque el edificio pues era más amplio, más grande, se había ampliado, y estaban los pórticos de Salomón, donde se hacían los discípulos,
a enseñar la palabra en las afueras del templo. Vamos a ver ahora otra fotico que tengo por allí para que entendamos las divisiones que había. Los gentiles no podían entrar a este lugar. Aquí está la puerta llamada La Hermosa para acceder al atrio de las mujeres, y aquí ya nada más podían entrar los sacerdotes a ministrar en el lugar santo. Bueno, eso es, creo, lo que tenía para mostrarles. A ver si aquí tengo algo más. Sí, este es efectivamente, esto es en la época de Herodes. Herodes lo mandó a modificar, Herodes lo mandó a ampliar, a adecuar después de la época de Salomón. Ahora hablaremos un poquito acerca de esto. Y ahí está la división. Fíjese aquí en esta parte está el lugar santísimo. Este número 3 aquí representa el velo en el lugar santísimo. Oiga, curioso, ya no estaba el arca del pacto. Dicen que no me acuerdo qué emperador, creo que Tito. Tito se metió hasta allá y no encontró nada. Y dijo, esto no tiene nada acá. Él pensó encontrar, quién sabe, una imagen o algo, pero no había nada allá. Ya no estaba el propiciatorio allí. El arca no regresó al segundo templo, no tenían arca. El arca del pacto. Está el velo y está la mesa de los panes y el candelabro y el altar del incienso. Bueno, y aquí el patio de las mujeres, y en las afueras entonces estaba esto. En las afueras entonces está el atrio en donde se ofrecía culto al Señor. Aquí tenemos otra imagen ya para poco más actual, la puerta oriental, y aquí está los pórticos en la explanada del templo. Supuestamente así se veía. Esta era una torre donde estaban los soldados romanos, vigilantes siempre en las afueras, vigilantes siempre de lo que pasaba en este lugar. Bueno, eso es un orgullo para los judíos de la época. Eso se podrá imaginar. Bueno, nos cuesta un poquito imaginarnos todo eso forrado en oro, como en la época de Salomón. Eso forradito en oro, y las naciones la codiciaban. Venían y lo admiraban, pero a la vez también decían, uy, hacer un saqueo aquí y robarnos todo ese oro. Más de una vez fue saqueado el templo con todos sus utensilios. La última, pues ya les acabo de decir, la época de Babilonia con Nabucodonosor, que llegó y se llevó todos los tesoros del templo, utensilios sagrados de oro, y uno de sus reyes, Belsasar, ¿no? El rey Belsasar mandó traerlos y estaba tomando en él en una fiesta pagana y vio esa escritura en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es el contexto un poquito como para que nos imaginemos nosotros que los judíos, los discípulos y los judíos en general se sentían orgullosos tanto de Jerusalén, la capital, como del templo, ese edificio. Y el templo representaba una institución que había sido hecha de todas maneras con instrucciones sagradas. El Señor les había mandado a construir y a rendir culto en ese lugar. Pero aquí comienza lo triste, digámoslo, ¿no? Mateo capítulo 24, entonces dice: cuando Jesús salió del templo. Y quiero hoy detenerme en esa frase, hacer énfasis en eso: cuando Jesús salió del templo. Porque bueno, la mayoría de comentaristas, estuve leyendo un poco acerca de esto, la mayoría de comentaristas ven aquí una acción simbólica, ¿no? Recuerde que esto de los temas proféticos siempre tienen algunos símbolos, algunos elementos allí. Hay una acción simbólica como aquellas que hacían los grandes profetas, ¿no? Jeremías con el yugo,
Isaías saliendo desnudo, Ezequiel preparando alimentos sobre estiércol y cosas así por el estilo, acciones simbólicas. Algunos ven acá también una acción simbólica del profeta por excelencia, que es Jesucristo nuestro Señor. Salir del templo. Jesús es Dios, Dios manifestado en carne, Dios abandonando su lugar de residencia, digámoslo. Triste episodio ese. Eso recuerda la visión que tuvo también Ezequiel. Ezequiel, un profeta en la época del exilio en Babilonia. En el capítulo 11, él cuenta que vio la gloria del Señor elevarse en medio de la ciudad y salir del templo y ponerse allá en el monte que está al oriente. Oiga, tremendo eso, porque es lo que va a pasar acá. El Señor sale del templo y se va al monte que está en el oriente, el monte de los olivos, y ahí va a ocurrir este discurso que vamos a estar comentando estos días viernes. Entonces, en el trasfondo de esta historia, ya de una vez aquí con la primera frase, Jesús salió del templo. En el trasfondo de esta historia de manera simbólica, porque es una profecía también, nosotros estamos viendo que Dios está abandonando a su pueblo, a su templo. Dice, vuestra casa os es dejada desierta. Un versículo atrás, 2 versículos atrás. Vuestra casa os es dejada desierta. Y el Señor salió del templo. Jesús está poniendo fin además a su ministerio público. Ya contadas ocasiones vuelve a hacerlo públicamente. Habla solo. Ahora se va a enfocar pues a sus discípulos. Este discurso es para sus discípulos, y luego nos cuenta también el evangelista Juan lo que pasó desde el capítulo 13 hasta el 17, solo para sus discípulos. Entonces salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recuerde, es el orgullo. Él acaba de decir una frase: esta ciudad es dejada desierta, y seguramente que ellos están pensando, pero ¿cómo así? Señor, ¿de qué está hablando? Nuestra ciudad hermosa. Es más, si ese es el Mesías, él va a reinar en esta ciudad. ¿Cómo así que va a quedar desolada? ¿De qué están hablando acá? Marcos y Lucas, que son los paralelos, ya lo leímos también la vez pasada, nos cuentan que los discípulos estaban maravillados, impresionados, y no es una presunción nuestra o le estamos metiendo al texto. No, comparando uno puede decir, sí, ellos están impresionados por la magnificencia, la opulencia del templo. Es realmente algo majestuoso, algo grande, algo de orgullo nacional. Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Eso nos cuenta Marcos. Lucas dice, a unos que hablaban, tal vez comentando entre ellos, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras. Había piedras muy grandes que estaban labradas con figuras, además, hermosas piedras adornadas. Entonces a ellos Jesús les va a dirigir estas palabras que vamos a estar mirando. Le mostraban los edificios del templo como si quisieran que el Señor también se impresionara, ¿no? Como cuando vienen por acá los amigos, pastores, vecinos no, los pastores de lejanas tierras, perdón. Y entonces uno los lleva aquí a la ciudad. Oiga, mire, aquí estaban las Torres Gemelas, aquí están los rascacielos de Manhattan, vea. ¿Qué edificios estos? Y sube uno allá al mirador en el piso 100 y pico y ve toda la inmensa ciudad. Bueno, algo así estaban haciendo los discípulos en este momento. Recuerden que ellos de todas maneras no vivían en Jerusalén, ellos eran de Galilea, pero se sentían orgullosos. El templo todavía no estaba ni siquiera
terminado. Apenas estaban en las últimas ya. En el 63 terminaron las reformas, las ampliaciones, las adecuaciones, el embellecimiento que había comenzado Herodes, el grande, Herodes primero. En el 63 y en el 70 arrasaron con esto. Estas palabras las pronunció quizás Jesús por ahí en los años 30. Entonces todavía faltaban unos 40 añitos, 4 décadas para que se cumplieran, pero ya el Señor las está profetizando, las está diciendo. Sí, de pronto a los discípulos les parecía increíble, ¿no?, que se pudiera ejecutar un juicio sobre esta estructura, y máxime pues siendo el templo algo sagrado y, como les decía hace un momento, construido también bajo inspiración, bajo palabra de Dios. Entonces, ¿cómo así? Pero era lo que el Señor estaba diciendo. Herodes el grande, decíamos, él estaba o había empezado esta reforma que ya llevaba algunos añitos. Se habían iniciado, algunos dicen que en el 16 antes de Cristo, otros que en el 19. Así que ya tenía casi 50 años, más de 40 años remodelando el templo, y todavía no lo habían terminado. Faltaban todavía algunos añitos más para terminarlos. Entonces, imagínense ustedes esa obra magna. Estaba en pleno apogeo. Seguramente que estaban viendo los discípulos cómo traían esas piedras directamente de las canteras hasta la explanada del templo. Y les digo, pues estaban admirados. Y dicen, no, pero ¿qué podrá pasar en este lugar tan especial? Pero el Señor, respondiendo, dice el versículo 2, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Reafirmó lo que había dicho atrás. Había dicho: vuestra casa os es dejada desierta, y ahora lo reafirma diciendo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una devastación absoluta. Josefo, el historiador judío, escribió en uno de sus libros: César ordenó arrasar toda la ciudad y el templo. El emperador, nos cuenta Josefo, mandó a arrasar. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después, esas palabras tuvieron literal. Esa palabra es importante, literal. Estas palabras de Jesús debemos considerarlas así, hermanos, literales. Quizás alguien diría, hermano, tremendo, ¿no? Pero Jesús no era el único que había hablado acerca de esto. Ya otros profetas lo habían anunciado y se había cumplido también. Miqueas, Jeremías y otros más habían anunciado la devastación de la ciudad de Jerusalén. Ya había ocurrido, pero quién iba a pensar que otra vez fuera a pasar. Y más si estamos terminando este edificio más hermoso, más amplio, bien lindo como va a quedar. Pero el Señor también nos cuenta Lucas que había dicho: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo. Lucas 19:41 dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, amigo,
Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento para conocer el momento, porque Dios nos está visitando. El Señor visitó a esta ciudad, visitó a este pueblo y ellos lo rechazaron. Y vea la sentencia. Jesús está dejando el templo. Juan también nos cuenta que cuando el Señor volcó las mesas de los cambistas, los echó fuera del templo. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces estas cosas? Y Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esas palabras a ellos les provocó rabia, furor, tanto que ya lo vamos a ver, la usaron en contra de Jesús más adelante. Dijeron los judíos: en 46 años ha sido edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Juan nos cuenta que él no estaba hablando del edificio, sino que él estaba hablando del templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lucas también nos relata que cuando, en Hechos de los Apóstoles, cuando estaban acusando a Esteban, a quien apedrean y lo matan, unos falsos testigos decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Las palabras que Jesús pronunció hacían eco en sus oidores, en los judíos. ¿Cómo así que se está hablando que el templo se va a caer, que el templo va a ser destruido? ¿Qué? Y era una ofensa digna pues de un castigo severo. En el juicio de Jesús salen estas palabras: le hemos oído que él ha dicho que va a destruir este templo. No era que él lo fuera a destruir, sino que él está profetizando que el templo sería destruido y toda Jerusalén con él. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para hablar en contra del determinismo. Hay gente que cree que el Señor todo lo predestina y que entonces Él lo hace todo así como yo lo dije y así se va a hacer. Una cosa es que Él tenga conocimiento previo, anticipado de todas las cosas, y otra cosa es que Él obligue a que usted haga o ejecute tal o cual cosa. Estas personas que creen así, quieren anular la capacidad humana de tomar decisiones, pero el ser humano toma decisiones. Eso también es bíblico. Él nos dio libre albedrío, voluntad, y tenemos la capacidad de decidir. Así que si se pierde, no le eche la culpa a Dios. Usted tiene la oportunidad ahora de reconciliarse, de arreglar sus asuntos con Dios. Hágalo ahora. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día de salvación. Piedra sobre piedra. La gente estaba entonces conmocionada. ¿Cómo así que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada? Esas piedras que serían derribadas eran las que estaban causando la admiración de los discípulos por su majestuosa belleza. Pero ellos estaban inquietos. ¿Pero cómo así, Señor? ¿Cómo así? ¿Cómo así que el templo va a ser destruido? Eso es una tragedia nacional. Pero, repito, ya había ocurrido en otras oportunidades. Habían venido los de Babilonia y los destruyeron. Pero otra vez Jesús está anunciando eso. ¿Qué está pasando? Y pensábamos que este era el Mesías que antes nos iba a librar de los opresores, e iba a sentar su trono en Jerusalén, iba a gobernar y la ciudad iba a ser exaltada sobre todas las naciones. ¿Qué está pasando acá? Recuerde la primera línea. Jesús salió del templo y se iba. Él se está despidiendo de ese lugar. Ese lugar está quedando abandonado.
Pero aparte de eso, está diciendo lo que va a acontecer, la destrucción. De pronto sus discípulos se quedaron fue en silencio un rato. Tremendo esto. Y quizás caminando, bajando ese torrente de Cedrón y luego subiendo en el monte de los Olivos, iban pensando, camino a Betania, ¿qué estará, por qué nos está diciendo esto? ¿Por qué nos estará hablando que todo esto va a ser destruido, que todo esto va a quedar asolado? ¿La casa de Dios? Si la casa de Dios disfruta, tiene privilegios de la protección divina, es la casa de Dios, Dios la protege. ¿Cómo es que va a pasar esto? Sí, el Señor protege su casa mientras Él esté en su casa. Pero si el Señor deja esa casa, entonces ya no es la casa del Señor, se convierte en una casa cualquiera que sufrirá los mismos deterioros de cualquier otra casa al estar abandonada. Acá en esta nación se ven muchas casas abandonadas, deterioradas. Eso pasaría también. Oiga, tremenda reflexión, y voy a cerrar con esto, hermanos. Tremenda reflexión la que podemos sacar ustedes y yo hoy de este contexto histórico acerca del abandono. Jesús salió del templo y se iba. El santuario va a quedar convertido, lo que era el santuario va a quedar convertido en un mero edificio abandonado. Yo no puedo pasar por alto, hermano, que en los mensajes que el Señor le da a las iglesias en el Apocalipsis, también hay algunas advertencias. Yo sé que esto quizás porque he oído algunos que no lo piensan de esta manera. Pero vea, sí hay advertencias en la palabra de Dios a los salvos, a los que somos iglesia, que cuidemos nuestra salvación, que retengamos nuestra corona, que nos mantengamos firmes, que no retrocedamos, porque el que retrocede no agrada al Señor. Bueno, hay advertencias allí. ¿Para qué entonces si la salvación no se pudiese llegar a perder? Claro que se puede llegar a perder. Si usted deja de ser iglesia, ha perdido su salvación. Ay, ¿cómo va a poder alguien dejar de ser iglesia? Bueno, la iglesia es iglesia porque tiene la presencia del Espíritu Santo, pero sin la presencia del Espíritu Santo ya la iglesia no es iglesia. La iglesia hoy es la casa del Dios viviente. La iglesia hoy es columna y baluarte de la verdad. Pero la gloria de esta casa, que dijo la profecía, dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. La gloria de esta casa es que el Señor esté presente, que su Espíritu esté en medio nuestro. Hermanos, no podemos descuidar nosotros y pensar quizás como pensaban los de la iglesia en la Odisea. No, la platica, de nada tengo necesidad, ya estamos prósperos, la coroné, pues estamos aquí, el sueño americano, coronamos, vine a buscar plata, no de Dios, me dijo alguien. Tremendas palabras duras, triste eso. La plata no lo es todo, mi Dios sí lo es todo. Pero esta gente estaba orgullosa. Es el último mensaje a las iglesias, ¿no? Al final del capítulo 3. Una congregación que se creía que no tenía necesidad de nada, que el poder lo daba el billete. No, hay solo uno que es todopoderoso y no es el dólar ni cualquier otra moneda. El todopoderoso se llama Jesucristo el Señor, y el todopoderoso es el que da poder a su iglesia, a su pueblo, no la plata. Es trágico el mensaje, usted puede leerlo con calma, porque ya se nos está acabando el tiempo ahora, pero el mensaje es duro para la iglesia en la Odisea. Pero también en la primera,
en Éfeso. Oiga, tenga cuidado. Vamos a colocar aquí la iglesia en Éfeso. Un momentico, voy a buscarla inmediatamente. Dice acá, en el versículo número 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, porque había dejado, esa es la iglesia que abandonó el primer amor, ¿no? Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Hace algunos programas atrás hablábamos de lo importante que es el arrepentimiento, y aquí dice, si no te arrepientes, si no reconoces de dónde has caído, quitaré el candelero de su lugar. ¿Sabe usted qué significa quitar el candelero de su lugar? El candelero es la iglesia, es la presencia del Señor. Ya dejaría de ser iglesia. Y repito, pues tal vez alguien dirá, no, hermanos, ¿cómo vas a decir que la iglesia va a dejar de ser iglesia? ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios no se hace presente en un lugar, en una congregación, cualquiera que sea, no es iglesia. Será una reunión de personas, será una ciudad, será una localidad, pero la presencia de Dios es la que le da vida y sentido a la iglesia. Yo quiero dejar esa reflexión en esta mañana, ese consejo. Hermano, enfoquémonos en lo prioritario, en lo principal. Esta gente de la época de Jesús, estos judíos, no supieron que el Señor estaba visitando su casa, su templo. Salió y se fue. Quizás estaban ocupados. No, yo no tengo tiempo ahora, Señor, estamos acá en los sacrificios, estamos acá. Hermano, que nos libre el Señor de llegar a olvidarnos del Señor por estar, estoy acá con el culto, estoy acá con la dirección, espere, ahora todo es tan esquematizado, tan milimétricamente cronometrizado todo, que no hay tiempo para, no, un momentico, aquí lo importante es la presencia de Dios. Aquí lo importante, el centro de todo la adoración aquí no es el oro del edificio, no es la majestuosidad del santuario, no, aquí es la presencia de Dios la que debemos nosotros valorar, a la que debemos adorar, a la que debemos aplaudir, la que debemos anhelar, y que no digamos no tenemos tiempo para un momento de altar, porque ya es la hora del almuerzo, porque es la hora de no sé qué, y porque es la hora de la predicación, incluso porque no, un momentico, pero ¿quién es aquí el centro de adoración en la iglesia? El centro de la adoración es Jesucristo, es el Señor. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Hermanos, valoremos la presencia divina en nuestras reuniones y valorémosla, quiero decir, procuremos eso. Y como le recomendaba el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La historia, 2000 y pico de años que han pasado, nos ha demostrado una y mil veces que lugares históricos donde hubo una congregación, donde hubo avivamiento, muchos nos cuentan del avivamiento en Gales, del avivamiento en Inglaterra, del avivamiento a la costa este de los Estados Unidos. ¿Y dónde están esas congregaciones grandes? Bueno, se ocuparon de otras cosas y olvidaron que la presencia de Dios es lo prioritario. Que usted y yo, como iglesia que somos del Señor, como templo suyo, como habitación de Él, pues nos preocupemos por preguntarnos qué lugar ocupa en nosotros el Señor Jesucristo. Esta profecía se cumplió en el año 70. Tito Vespasiano asoló la ciudad de Jerusalén. Hay películas sobre eso, documentales, libros que se han escrito de lo terrible que ocurrió. El Señor lo había anunciado, lo profetizó acá. El verbo de Dios, el mismo Dios manifestado en carne, pronunció una palabra, y como vamos a verlo más adelante, una frase: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La rebeldía y
ocupación de otras cosas, habían llevado a que el Señor dejase ese lugar. Y volverá cuando le digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ver la profecía más adelante. Por ahora, estimados hermanos, démosle gracias a Dios por esta introducción, este contexto general, y pidámosle a Dios que nos ayude a valorar su presencia en medio nuestro. Bendito Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me has dado una vez más de predicar tu palabra aquí con mis hermanos en este estudio de este discurso escatológico que pronunciaste aquí en estos evangelios, como nos lo cuentan Mateo, Marcos y Lucas, Señor. Ayúdanos hoy, Jesús, a estimar tu presencia, a valorarla, Señor, que es la que da sentido al culto, la que da sentido a la iglesia, Señor. Que no nos sintamos como esta gente que se sentía orgullosa de las piedras, de los edificios, pero se habían olvidado de tu presencia, que era la que le daba valor y la que le daba sentido. Pronunciaste estas palabras, Señor. Uno más grande que el templo está aquí en este lugar y ellos no se dieron por enterados. Señor, que aprendamos de la historia y que hoy también valoremos tu presencia en nuestras reuniones, Señor, en nuestros altares familiares, en nuestras células, en nuestro refán, en nuestro lugar de predicación, Señor. Lo más importante no sea el tiempo, no sea el cronograma, no sea la liturgia del culto, no, que sea tu presencia, Señor Jesús, la que nosotros estemos deseosos, gozosos de sentir, de disfrutar, mi Dios, de reconocer tu presencia en este lugar, Señor, en el momento de adoración. Es la que le da sentido a todo lo que hacemos en esos lugares de predicación, mi Dios. Obra en cada uno de nosotros, Señor, los que somos tu pueblo, los que somos tu iglesia, y en aquellos que aún no lo son, que se animen, Señor, a aceptarte a ti, Jesús, a reconocerte como Señor, como su Salvador, y a obedecer tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Termino con esta palabra. ¿Cuántas veces tiene Dios que decirme a mí que haga algo para que yo lo haga? Eso me quedó grabado de la historia que estaba leyendo de un misionero que fue a Corea. Y el misionero dijo, Dios no tendrá que decirme 2 veces lo que debo hacer. Que me diga una sola vez lo que debo hacer y yo lo haré. Qué bueno que seamos así, usted y yo, como niños obedientes, obedeciendo a la primera. Acérquese, hermano. 691 Main Street, si está por acá, venga, 691 Main Street el domingo. Esperamos después de las 10 de la mañana y estaremos celebrando nuestro día misionero. Y si usted está en cualquier otro lugar, cerca su residencia, seguro hay un lugar donde se exalta, se proclama el nombre del Señor Jesucristo. Asista juntamente con los suyos, congréguese y busque la bendición del Señor. Recuerde, Cristo viene pronto por su iglesia. Maranata, gracia y paz, mis amados hermanos.